Pues bien, continuando con la segunda parte de esta serie de videos que consiste en explicar cómo simular un reactor de tanque agitado continuo en estado dinámico utilizando Aspen Plus para la producción de etilbenceno, pues ya tenemos como un punto de partida la simulación en estado estacionario. El objetivo de este video es establecer la pauta para poder generar la simulación en estado dinámico. Aquí les presento la simulación en estado estacionario con resultados. Convergió adecuadamente. El proceso de obtener esta nueva formulación pero en estado dinámico es simple, es ir al menú donde dice dinámico. Ahí veremos el botón que dice modo dinámico. Simplemente le daremos clic. Podemos observar que ya nos requiere más información. Dentro del bloque del reactor podemos ver que se activó la opción de dinámico. Le damos clic. Bueno, nos preguntará una serie de información para poder establecer condiciones que permiten la simulación en estado dinámico. Lo primero que nos pregunta es el tipo de recipiente, si es vertical o horizontal. Vertical. Nos pregunta sobre las tapas del recipiente. El caso más sencillo es que sean planas. Y nos pide longitud y diámetro del recipiente. En este caso la longitud se refiere a la altura, dado que es vertical, pondremos que es de 10 metros. Entonces en este caso ya no es necesario introducir el diámetro. Bueno, dentro de lo demás que se requiere es establecer las opciones de transferencia de calor. Aquí pues previamente hay que establecer la manera en que vamos a simular este estado dinámico. Vamos a considerar que la temperatura del reactor podemos controlarla a través del uso del flujo de agua de enfriamiento. Entonces, para estas opciones de transferencia de calor, nosotros contamos con varias posibilidades. Sin embargo, el escenario más realista es que a través de la modificación del flujo de agua de enfriamiento, ya sea a través de una chaqueta o de un serpentín, podamos nosotros controlar la temperatura del reactor. Entonces, este escenario lo podemos establecer a través de la opción dinámica. Bueno, ¿qué nos pide en esta opción? Nos pide la temperatura del medio de agua de enfriamiento. En este caso dice que contamos con agua de enfriamiento a 298 Kelvin. Y luego nos pregunta la diferencia de temperatura entre el proceso y lo que viene siendo el medio de enfriamiento. Aspen Plus nos propone 10 grados centígrados. Sin embargo, nosotros podemos usar información del sistema para poder calcular una diferencia de temperatura más representativa. Un buen valor podría ser la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Para ello haremos los cálculos correspondientes. A través de un pequeño esquema consideraremos que este es nuestro reactor. Y bueno, tendremos los flujos que tienen que ver con el reactor. Claro, este flujo se considera la entrada del agua de enfriamiento en contacto con el líquido del reactor, que estaría a 400 Kelvin. Y esta salida que también esperamos que esté a 400 Kelvin. Recuerden que 400 Kelvin es la temperatura seleccionada para que opere el reactor. Luego tenemos el agua de enfriamiento. Contamos con un agua a 298 Kelvin. Y de acuerdo al enunciado podemos elevar la temperatura hasta 343 Kelvin. Sacando diferencias, pues tendremos que el delta T1 de esta parte sería 400 menos 298, 102 Kelvin.
Y en la otra parte serían 400 menos 343 Kelvin, que sería 57 Kelvin. Bueno, esta diferencia de temperatura representativa, que es la media logarítmica de la diferencia de temperatura, pues es delta T 1 o 2. En este caso sería 1 menos 2, dado que es el valor más grande, el logaritmo de delta T1 entre delta T2. En este caso sería 102 menos 57 entre el logaritmo de 102 entre 57. Bueno, procederemos al cálculo. Y nos da 77.3 Kelvin. Esta será nuestra temperatura, perdón, nuestra diferencia de temperatura representativa. Puede ser centígrados, Kelvin, representa lo mismo. Nos piden la capacidad calorífica de nuestro medio de enfriamiento. En este caso, si lo ponemos en joules sobre kilogramo Kelvin, para el agua es 4180. Entonces, ahí está. Sería 4.186 joules sobre gramo Kelvin. Y luego nos piden el agua retenida. Todavía no hemos decidido qué sistema utilizaremos para enfriar el agua, ya sea un enchaquetado del recipiente o un serpentín. Lo dejaré pendiente. Y bueno, habrá más información que en cierta medida dependerá del sistema que utilicemos para hacer la transferencia de calor. Yo creo que es necesario pues averiguar cuál es la área de calefacción y de ahí tomar decisiones. Bueno, para calcular el área de transferencia de calor, pues podemos utilizar la ecuación general de transferencia de calor, que dice que el flujo de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor y la diferencia de temperatura representativa del sistema, que en este caso es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Sabemos que el flujo de calor en estado estacionario es de 8.083 por 10 al 6 watts. También sabemos que el coeficiente global de transferencia de calor, acorde al enunciado, es de 600 watts metro cuadrado, grados Celsius o Kelvin. Bueno, el área de calefacción requerida en este sistema sería el flujo de calor dividido entre el coeficiente y el delta T. En este caso sería 600 que multiplica a 700.3 y bueno, las unidades serían metro cuadrado. Bueno, procedemos a las operaciones. 8.083 por 10 a la 6 entre 600 y 77.3 nos da un área de calefacción de 174.3 metros cuadrados. Bueno, independientemente del sistema que utilicemos, ya sea una chaqueta o ya sea un serpentín, nosotros la masa de acero requerida para el sistema de calefacción pues debería ser pues el volumen, ¿no?, de esta área de calefacción multiplicada por el espesor. Entonces sería el área de calefacción multiplicada por el espesor, la pared, ya sea de la placa del recipiente o de la pared de la tubería para fabricar el serpentín,
y multiplicada por la densidad del acero. Entonces estaríamos hablando de 174.3. Un buen espesor utilizado puede ser 5 milímetros. Y pues la densidad del acero anda en los 7800 kilogramos sobre metro cúbico. Claro, ¿no? Este resultado será en kilogramos. Y la masa del acero requerido por el sistema de calefacción es de 174.3 por 0.005 por 7800. Me da, redondeando, 6800 kilogramos. Eso es lo que he requerido, ¿no? Ya sea en la pared como enchaquetado o el acero que tiene que ver con la fabricación con el serpentín. Este dato es importante dependiendo de qué tan realista queramos hacer la simulación por lo siguiente. Cuando se da la transferencia de calor, pues obviamente que este cambio de temperatura, pues el calor se transfiere de un lugar a otro, pero dentro del material que está cambiando la temperatura no solamente es la fase líquida reactivo, sino también es la pared del sistema de calefacción, en este caso la acero inoxidable. Entonces parte del calor transferido pues termina acumulándose dentro de las paredes de este sistema de calefacción. Y si queremos un buen cálculo, pues tenemos que considerar que el acero pues de manera inevitable es un amortiguador térmico. Esta información, ¿dónde va? Esta la podemos meter aquí donde dice transferencia de calor del equipo y podemos activar la opción de la capacidad calorífica del equipo del sistema. ¿Qué nos pide? Nos pide la masa de nuestro equipo. Fíjense que aquí solamente estamos considerando la masa del sistema de calefacción, no de lo que viene siendo quizá todo el recipiente, ¿no? Entonces vamos a colocar el valor que calculamos, que es de 6.800 kilogramos. También nos pide la capacidad calorífica del material del recipiente, que en este caso sería 7.800 joules por kilogramo Kelvin. Ahí está. Fíjense que en esta opción también podríamos incluir pérdida de calor hacia el exterior. En este caso, lo único que tendríamos que indicar es cuál es el coeficiente global de calor entre el reactor y el entorno. En este caso, el aire, ¿no?, que lo rodea. No haremos esa consideración. Y pues bien, ahora tenemos que tomar una decisión de los sistemas posibles del enchaquetado o lo que viene siendo la parte de una bobina o un serpentín. Vamos revisando el enchaquetado. Hay que entender que el enchaquetado ofrece poca área de calefacción. Hay que ver si cumple con el área que nos solicita el problema. El área del enchaquetado es el perímetro del tanque, que es pi por diámetro por la altura del tanque, considerando que todo está enchaquetado. En este caso, pues no conocemos el diámetro todavía. Haremos un cálculo previo sobre este diámetro. Nosotros sabemos que el volumen del tanque es la base, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura del tanque. Y pues sabemos que el volumen del tanque es de 60 metros cúbicos. El diámetro en este momento es desconocido, pero la altura del tanque es de 10 metros. Realizando los cálculos, nos da que el diámetro del tanque esperado sería de 2.764 metros. Ahora sí, con esta información podemos calcular el área de la chaqueta.
La altura es de 10, esto sería en metros cuadrados. El área de la chaqueta sería de 86.9 metros cuadrados. Obsérvese que esta área está muy por debajo del valor solicitado por el problema. Entonces, el enchaquetado pues no es una opción posible. Bueno, vamos a revisar lo que viene siendo la bobina o el serpentín. Bueno, hay que entender que esta bobina no es más que pues, un tubo largo que ha sido doblado de manera que se vuelve más compacto el espacio que se requiere para ofrecer una área de calefacción. Y el área de calefacción del sistema, véase que es el diámetro del tubo por el largo de la bobina. En este momento, pues no conocemos el largo de la bobina. Vamos a creer que podemos calcular o que es posible integrar esta bobina dentro de nuestro sistema. Entonces, el área de calefacción de la bobina sería el perímetro del tubo que forma la bobina por el largo del tubo que también forma la bobina. Entonces sería pi por diámetro por el largo de la bobina. Nosotros queremos que el área sea de 174.3 metros cuadrados. Bueno, aquí viene la pregunta, ¿qué diámetro de tubería? Si usamos una tubería de 4 pulgadas, pues tendría un diámetro de .10, 16. Y bueno, no sabemos su largo. Entonces estamos usando una tubería de 4 pulgadas. Despejando L, nos sale que la longitud de la bobina debe de ser de 546 metros. Bueno, la pregunta ahora es, ¿se puede enrollar esta bobina dentro de lo que viene siendo el recipiente? Pues el primer paso sería calcular cuántas vueltas ocupa. Entonces, el largo de la bobina es el número de vueltas por el perímetro, la longitud de una vuelta. Aquí pues el diámetro de la bobina, ojo, no puede ser igual al diámetro del tanque, debe haber un cierto espacio, un claro. Entonces, un buen parámetro de diseño es que valga el 95% del diámetro del tanque. Entonces, si tomamos pi por el 0.95 del diámetro del tanque, pues tendremos lo que viene siendo el perímetro de una vuelta. Lo multiplicamos por n vuelta, debe ser a lo que viene siendo la longitud de la bobina. Queremos que la longitud de la bobina sea de 546 metros. Las vueltas no las conocemos. El diámetro del tanque sí, pero hay que recordar que está ajustado con un factor del 95%. Entonces, este vale 2.764 metros. En conclusión, el número de vueltas que ocupamos es, redondeado, 66 vueltas. Ahora la gran pregunta es, si yo enrollo 66 vueltas de una bobina de este diámetro, del que utilicé en el cálculo, ¿cabe dentro de la altura del tanque que se ha especificado, es decir, 10 metros? Como vamos viendo, primero, si ustedes observan en este dibujo, se observa que las vueltas de cada bobina no están de manera justas, también tiene que tener un claro. Y volvemos a lo mismo, cada vuelta debe estar separado 1.25 el diámetro de la tubería con la que se labró la bobina. Entonces la altura que andamos buscando, solamente de la bobina, no del tanque, debería ser el número de vueltas por 1.25 el diámetro de la tubería, ¿no? Esto es lo que me va a permitir que exista este claro para que el fluido de la fase reactiva pueda estar circulando a través de la bobina.
Y esto pues nos lleva a 66 vueltas. El diámetro que vale 0.1016 metros. Y esto nos lleva a 8.3 metros. Nada más que aquí hay un pequeño detalle a considerar. Obsérvese que esta bobina no pega en el fondo y también pues debe haber un nivel por encima de lo que viene siendo la bobina, por lo menos de una vuelta, ¿no? Para asegurarse que toda la bobina esté completa. Entonces, lo que se aconseja es que en el cálculo de esta altura del líquido que vamos a meter, considerando que h es la altura del líquido sumergido, debería de ser n más 2. Entonces ya no son 66 vueltas. Las vueltas siguen siendo 66, pero para el cálculo de la altura le pondremos una unidad arriba y una unidad abajo. No es bobina que exista, simplemente es asegurarnos que la bobina no pega en el fondo y que el líquido tiene una vuelta por encima de la bobina. Entonces aquí será 68 y realizamos el cálculo otra vez. Me da 8.64 metros. Y bueno, sabemos que el recipiente tiene 10 metros de alto y sin ningún problema se puede colocar dicha bobina. De hecho, en este cálculo hemos establecido la capacidad de fluido que vamos a manejar dentro del reactor. La carga sería la siguiente. La fracción sería pues el volumen de líquido entre el volumen del tanque, y sabemos que el volumen del líquido es el área transversal por la altura del líquido entre el área transversal por la altura del tanque, y solamente queda la relación de estas alturas. Sabemos que este vale 8.64, el otro vale 10, entonces del volumen total de los 60 metros cúbicos, 86.4% tendrá. Y esto nos lo piden aquí en lo que viene siendo la condición inicial. Nos proponen el tanque al 50%. Nosotros podemos ser más precisos y decir que vale 86.4%. ¿Qué otro dato podríamos integrar en este cálculo? Pues cuánto líquido de enfriamiento o agua de enfriamiento hay dentro de la bobina. Eso también lo podemos calcular de forma directa. Ahora, respecto al cálculo anterior, me gustaría aclarar que este volumen de la bobina en realidad se debería de restar al volumen de la fase reactiva. Entonces, sin embargo, no lo haremos, no lo despreciaremos. Y bueno, proseguiremos aquí a lo que viene siendo el cálculo del hold-up. ¿Cómo calculamos el hold-up? El hold-up, en el caso del agua de enfriamiento, se refiere al agua que hay dentro de la bobina, y ese volumen de agua de enfriamiento pues es el área transversal de la tubería, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el largo de la bobina. Hay que entender que este diámetro es mucho menor que el diámetro exterior que utilicé, que es de 4 pulgadas. Sin embargo, pues vamos a usar aproximadamente el mismo diámetro. Entonces nos va a quedar pi punto 16 al cuadrado entre 4 y el largo que vale 546 metros. Y entonces serían metros cúbicos. Entonces el volumen de agua sería me da 4.427 metros cúbicos, y sabemos que un metro cúbico de agua equivale a 1 kilogramo. Entonces
el holdup o el agua retenida entre la bobina debería ser de 4.427 kilogramos. Podemos observar que esta información tiene que tener consistencia geométrica. No es simplemente establecer números por establecer. Hay que tomar decisiones sobre qué tipo de configuración vamos a aplicar en la parte de calefacción. Y ya sobre esto, pues, nos permite llegar al cálculo. Lo otro que también puedo comentar es que el coeficiente de transferencia global de calor de 600 watts sobre el metro Kelvin, pues puede ser variable. No es lo mismo el flujo a través de la chaqueta que a través del serpentín. Seguramente el régimen de flujo a través del serpentín es mucho más alto, tiene una mejor transferencia de calor que a través de la chaqueta. Entonces, sin embargo, pues tenemos que tener un punto de partida. Sería demasiado complicado, ¿no? Ser realista en todos los aspectos. Quizá en un posterior cálculo se pueda, a través de una correlación y una subrutina, poder recalcular este coeficiente global en lugar de introducirlo como un valor constante. Pues bien, aquí lo importante es que hemos logrado introducir toda la información requerida. Otras cosas que debemos de considerar, que se los recomiendo, es la convergencia del bloque. Me voy aquí a convergencia, en la opción de convergencia en parámetros, y el solver por default es el Broiden. Yo le recomiendo usar el Newton. Y listo. Fíjense que sigue desactivado todo. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar correr. Nos vamos a Dynamics y fíjense que ya se activaron. Podemos checar lo que viene siendo la presión, y esto pues está relacionado con el hecho de que el flujo debe ir de la zona de mayores presiones a menor presión. Imagínense que tengamos un flujo a 10 bares y que el reactor esté a 5 bares. Pues no tiene ningún problema. La diferencia de presión impulsa a que el fluido entre al reactor. Pero si el reactor estuviera a 25 bares, pues es imposible lograr esto, ¿no? Aspen Plus nos indicaría que pues hay inconsistencias en esa parte. Sobre los controladores, me gustaría aclararles lo siguiente. Aquí está. Pues en cierta manera pues se van a incluir todos los controladores, pero aquí nosotros podríamos seleccionar solamente los que nos interesan. Por ejemplo, aquí lo vuelvo a activar y puedo quitar el controlador de presión, quitar el controlador de nivel, el nivel de interfaz y el de temperatura, ¿verdad? Aquí ya mi simulación no incluiría ningún controlador. Vamos a hacer esto, vamos a elegir uno de ellos para que vean que se integra en la simulación en estado dinámico, y en un video posterior les mostraré cómo introducir un controlador a las necesidades específicas que tengamos con el problema. En este caso voy a incluir el controlador de nivel de líquido. ¿Listo? De esta manera estos controladores no van a ser incluidos. Le doy correr otra vez para que se active. Ya quedó. Me voy aquí a la parte dinámica. Hago la revisión de la presión que les comentaba anteriormente. Dice que la hoja de flujo está configurada a estar sin ningún problema, ¿no? Está bien. Y bueno, falta el último paso, ¿no? Que tiene que ser con la construcción del archivo que considera este proceso en estado dinámico. Y esto tiene que ver con este botón que dice Pressure Driver. Le damos clic
Y obviamente que nos va a pedir un nombre para los archivos de Aspen Plus dinámico. Podemos usar el mismo nombre, vean que cambia la extensión nada más. Lo grabamos. Solamente nos da esta recomendación que R-1 no es válido, que nos va a renombrar la reacción, el nombre de la reacción con R-1, no hay ningún problema por eso, no es nada grave. Y fíjense que se ha abierto una nueva ventana. En esta ventana es una de las tantas paqueterías que está en Aspen Plus, pero es la Aspen Plus Dynamics, ¿sí? Entonces aquí tenemos la versión final. Vamos a pantalla completa. Esto que ven aquí es nuestro controlador de nivel, el que pedimos que por default lo incluyera. Voy a abreviar el nombre, simplemente le voy a llamar LC, controlador de nivel. Y esto pues obviamente lo puedo grabar. Y si voy a la carpeta de ficheros, podría observar que aparte de el fichero de Aspen Plus estacionario, se han creado más ficheros, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí concluyo yo. Hemos logrado la conversión de una simulación en estado estacionario a una simulación en estado dinámico. Muchas gracias.